Yo me imagino que ya estamos al aire. Entonces, tras saludarlos y enviarle todo nuestro cariño a quienes están en Jerusalén y quienes están en Tel Aviv y quienes están en este terrible momento de incendios, no es lo que ahora se necesitaba. Em, Darles a todos la más cordial bienvenida en este 1 de mayo. Eh, Estamos aquí reunidos hoy para una nueva sesión. En este momento, una sesión que creo yo nos abre una perspectiva nueva y diferente de cómo hemos venido tratando el tema. Yo quisiera decirles que veo con mucho interés y con mucha admiración el trabajo que hoy van a presentar. De hecho, va a presentar Betty Mendlovic. Sin embargo, no es ese proyecto tan amplio que tiene y que pronto todos estamos esperando vea la luz, porque es excelente, porque está lleno de insights, porque nos da mucha luz. Hoy nos va a tratar y ella dirá solo un aspecto de él donde se conjugan realmente procesos, eventos y problemáticas que se intersectan y son muy complejas. Estoy hablando de memoria, estoy hablando de Shoah, estoy hablando de la musealización y del antisemitismo. Betty lo expondrá. Déjenme presentarles. Betty tiene un primer grado, una licenciatura en sociología por la Universidad Iberoamericana y una maestría en comunicación por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es candidata a inminente doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Ella también tiene experiencia en investigación, tanto en el Departamento de Comunicación en la Universidad Hebrea, como una experiencia editorial muy interesante en la revista Jerusalem Studies in Arabic and Islam de la Universidad Hebrea. Es docente de la Universidad Hebraica y sigue participando activamente en las actividades del posgrado de la UNAM en Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son análisis sociológico de la cultura, memoria cultural, transnacionalización de la memoria y memoria del Holocausto. Cuenta con importantes publicaciones, entre las últimas un análisis de la nueva época en los estudios de memoria social, así como la nueva conceptualización de memoria. Pues Betty, es un gusto tenerte hoy con nosotros aquí. Nos has acompañado en alguna de las sesiones, así que pues sin más te doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a todos quienes están hoy con nosotros, algunos rostros conocidos, otros nuevos. Y adelante, Betty. Hola, hola, buenos días a todos o buenas tardes para quien son tardes. Querida Judith, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación a participar de este seminario a través de Zoom y bueno, sobre todo también muchas gracias por la tutoría de mi trabajo de doctorado en el que vamos a presentar parte en este momento. Muchas gracias a ISGAP también por la invitación y muchas gracias a quien está ayudando tanto técnicamente como en la traducción y bueno, finalmente muchas gracias a todos los que están participando. Voy a dar comienzo. Voy a hacer compartir pantalla. Share. Ok, espero que estén viendo ahora mi pantalla, la presentación. Veamos. Continue to share. ¿Sí? Listo. Ok. Bueno. Pues bueno, el título de la ponencia es antisemitismo en América Latina en perspectivas
más bien el título de la sesión es Antisemitismo en América en perspectivas comparadas, y la ponencia actual es Musealización de la memoria en América Latina en una perspectiva comparada. Em, ¿Por qué y cómo em, conjuntamos antisemitismo y musealización? Algunos puntos. Como ya sabemos, sobre todo por lo que hemos escuchado de ponentes anteriores, pues el antisemitismo adquiere complejas dinámicas en contextos globalizados. Y estas manifestaciones son influenciadas por los contextos políticos, sociales específicos que estamos viviendo. Por otro lado, la Shoah sigue siendo un importante eje de identidad judía. Eh, la musealización de la Shoah se concreta en espacio-territorio dependiente, se vincula a dimensiones del presente, a lo local, a lo nacional, a lo contextual, pero a la vez ocupa y se moviliza en y desde espacios sociales transnacionalizados, desterritorializados. Em, los museos interpretan y construyen esta memoria desde los marcos estructurales e ideacionales que se viven tanto territorializados nacionales como desvinculados de estas dimensiones. Em, y bueno, los ataques a la memoria son manifestaciones de antisemitismo, actos de violencia simbólica o real que intimidan o intentan intimidar y excluir la memoria de la Shoah en el espacio público. La expresión de las manifestaciones de estas expresiones de antisemitismo apuntan a su legitimación. En el contexto de antisemitismo renovado que estamos viviendo, el rol de los museos cobra gran relevancia y bueno, esto es lo que vamos a ver. Antes que nada, una pequeña introducción conceptual. ¿Qué es la musealización? Desde mi investigación es la construcción de la memoria de la Shoah en espacios museísticos. Es una modalidad de memoria social. Nos habla de la construcción, me voy atrás, en un presente dado de un suceso del pasado, ¿sí? El suceso es el mismo. El suceso sucedió en la historia, es la Shoah o el Holocausto. La construcción museística es múltiple, es cambiante y es activa y selectiva, ¿no? Em, es una producción institucionalizada, estable, con importantísimos requerimientos de recursos y también tiempo. Cuando vemos la musealización, pues tenemos una doble perspectiva. Por un lado es un proceso, o sea, las prácticas sociales que construyen la memoria, y por otro lado es un producto, la memoria objetivada, ¿sí? La memoria ya simbolizada en las exhibiciones museísticas. El abordaje operacional, muy brevemente, mi universo de estudio son 192 instancias de construcción de esta memoria en espacios museísticos, y cabe aquí señalar que no son todos museos del Holocausto propiamente dichos, sino que yo me refiero a cualquier espacio museístico en donde al menos una sala de exhibición está dedicada a esta memoria. La temporalidad es de 1944 a 2019, cuando terminó la recolección de datos, pero ya en ese momento se consideraron también algunos proyectos no cristalizados en ese momento, pero que estaban por cristalizar. La espacialidad es doble también, es global, considerando todas estas instancias de museización y a la vez con la posibilidad de hacer una diferenciación según características em, cambiantes, que en este caso, pues pueden ser regionales o pueden ser nacionales. Incluso podríamos hablar de locales, podríamos ver todos los museos que son comunitarios o todos los museos que están en América Latina, por ejemplo, que es el caso ahora.
Ahora, tenemos también dos dimensiones. Una es la que yo llamo interpretativo-activa, que es aquella dimensión que apunta a la agencia, ¿sí? A la agencia de los actores sociales que construyen esta memoria en museo. Y otra es la dimensión contextual. Y esta se subdivide en tiempo y en espacio. En tiempo tenemos los momentos de musealización que voy a mencionar más adelante. Y en espacio, pues hablamos de un espacio social heurístico y amplio que se divide en dos mundos de sentido, significación y sentido, que es mundo y mundo judío. Y tenemos también tres ejes de sistematización: las convergencias y divergencias de la memoria, los códigos narrativos y las tensiones de la memoria. Ahora, cuando eh, no, voy a pasar esta por... A ver, espérame un momentito. Un segundo, por favor. A ver, bueno. A ver, vuelvo a esta. Ok, cuando hablamos de antisemitismo en espacios museísticos, pues estamos viendo expresiones discursivas y simbólicas, o sea, representaciones, ¿sí? Además de eso, estamos viendo omisiones o distorsión del papel de las comunidades judías en narrativas históricas nacionales, ya sea exclusiones de indicadores del judaísmo de las víctimas, minimización del sufrimiento durante este evento o incluso borramiento del papel de la sociedad civil o nacional en la Shoah. Y también vamos a ver actos concretos de discriminación o exclusión institucional y llegar incluso a actos de violencia física. Eh, bueno, a lo largo del análisis que yo he hecho, emergen tres momentos de museización y cómo llegamos a esos momentos, no solamente por una temporalización arbitraria del tiempo, sino que es a través de un análisis de tanto del panorama empírico como de la literatura respecto al fenómeno de museización. No entro más en eso, pero tenemos tres momentos y vamos a hablar de cada uno. Aquí los pueden ver, pero ya los vamos a mencionar uno por uno según, bueno, cuando vayamos pasando a esta información. Tenemos un primer momento que es un momento que llamo de olvido cultural, de 1944, cuando surge el primer museo, y termina en 1961. En este primer momento vemos algunas convergencias y algunas divergencias, pero en términos generales, pues lo que converge es una ausencia o escasez de museización, lo que yo llamaría un silencio museístico o un olvido cultural, y eso no quiere decir que no exista la memoria, ¿sí? Que se haya olvidado el suceso. Es un suceso muy vivo, muy vivo en la memoria histórica, ¿sí? Y en la vida tanto de sobrevivientes como pues del judaísmo en general. Sin embargo, tenemos un momento de muy escasa museización. De los 192 casos que mencioné, solamente tenemos 7 en este museo. Y estos siete casos se caracterizan por, por ciertas tendencias, ¿sí? Primeramente, como dije, este olvido. Y sin embargo, tenemos particularidades regionales y nacionales. Estos museos solamente se dan en Europa y en el Estado de Israel. Y bueno, en el Estado de Israel tenemos 3 museos en esta época, creo que los conocen todos. En Europa tenemos 2 museos en Polonia, que son los campos de concentración de Auschwitz y Majdanek. Tenemos un museo en Lituania, que es el primer museo que emerge, y tenemos un museo en Holanda, que es el Museo Casa de Ana Frank, que será el museo que anuncia el cambio que vamos a ver en el siguiente momento. Sin meterme demasiado en detalles, tenemos en este tiempo una memoria que es de los sobrevivientes, es una memoria experiencial. Al mismo tiempo, es una memoria que es territorializada, muy anclada en contextos geopolíticos. Y esto genera un panorama
muy heterogéneo de memoria. No es lo mismo la memoria del Holocausto que se museiza en Israel, que es la que se museiza en Holanda, que la que se museiza en Polonia, por ejemplo, ¿sí? Ahora, junto con esto tenemos una museización que es, yo diría que más que nacional, nacionalizada. Para que un museo pueda cristalizar como tal, necesita del apoyo, de la sanción o del visto bueno del Estado. Y esto limita mucho, marca mucho el panorama de museización que vamos a ver. Vamos a ver museos que son en su mayor parte estatales. Entonces, si por un lado tenemos una museización por parte del mundo judío, por parte de los sobrevivientes, y por otro lado necesitan de la sanción estatal para poder cristalizar esta memoria, pues esto explica de alguna manera la poca visibilización de esta memoria. Y acuérdense que habíamos dicho que entre las expresiones del antisemitismo es la falta de visibilización de esta memoria. Em, y aquí podemos ver un caso pues muy ilustrativo. Tenemos Polonia, en donde tenemos dos campos de concentración o dos antiguos campos de concentración, Auschwitz y Majdanek, en donde se hace una museización activa por parte del Estado, pero esta museización se dirige más bien a la memoria nacional polaca y a presentar la victimización de la nación polaca. La memoria del Holocausto tiene muy poco lugar y tiene que luchar por ser visibilizada. Por otro lado, tenemos Israel con tres museos. Uno es en un kibutz, dos son museos estatales, uno desde la perspectiva em, religiosa que es el museo Martefa Shoah, y otro que es el Museo Estatal Nacional que todos conocemos, Yad Vashem. Entonces, este panorama en donde vemos el 50% o casi el 50% de los museos de este momento en Israel, pues es explicado por la, eh, la digamos que el interés o la motivación del Estado Nacional Judío de museizar esta memoria como una memoria nacional. Además, bueno, consideremos que como un caso ilustrativo, que se museiza, que, que, que se toma la decisión de dar la nacionalidad israelí a todas las víctimas del Holocausto póstuma, ¿sí? O sea que hay una motivación muy fuerte a que la memoria del Holocausto se construye como una parte muy importante del naciente Estado de Israel. Em, y en Auschwitz, por ejemplo, bueno, como ya adelanté, la memoria del Holocausto tiene muchísimas dificultades para ser visibilizada. Eh, Doy solo un ejemplo, pero fue necesaria la injerencia, tanto, bueno, parcialmente de cuerpos organizados judíos en Polonia, que es el Comité Central Judío de Polonia, pero sobre todo de cuerpos transnacionales, que es la organización de sobrevivientes de la Shoah, para que esta memoria realmente pudiera conformarse. La negativa a visibilizar esta memoria, entre otras justificaciones, era que los judíos no tenían ninguna, o sea, no tenían una nacionalidad específica, y la memoria judía se diluía en la nacionalidad de las víctimas. Sí, lo primero que se empezó presentando fue el pabellón de naciones, en donde teníamos víctimas por país, y bueno, en esta lógica, la memoria judía de la Shoah pues se invisibiliza. Eh, Tenemos también una significación en línea de la particularidad judía del acontecimiento, y esto genera
o interviene también en este panorama de poca visibilidad, porque tenemos relatos muy separados. Tenemos el relato judío más particular y tenemos este relato en donde la memoria del Holocausto, o en donde se quiere integrar la memoria del Holocausto, que son las narrativas nacionales, ¿sí? Y en estos dos mundos que no se encuentran, pues hay relatos separados y hay un escaso diálogo. Tenemos dos mundos fracturados o fragmentados de memoria. Uy, eso aquí. Eh, Y bueno, tenemos circuitos transnacionales emergentes, ya hablé de eso, y la instancia de museización que va a romper con esta tendencia y que va a marcar el inicio del siguiente momento es el Museo de Holanda, el Museo de Ana Frank, en donde la memoria o la museización de la memoria pasa ya a un ámbito cívico en donde hay más posibilidades de visibilización. Entonces pasamos al segundo momento que llamo el primer boom mnemónico, el primer boom de memoria. Tenemos una extensión geopolítica, comunidades de memoria eh, más extensas, pero por el otro lado siguen en su mayor parte acotadas al mundo judío. Tenemos también la institucionalización de memoria por parte del mundo judío organizado. Si bien en los primeros momentos la memoria del Holocausto no era visibilizada por el mundo judío institucional, y aquí podemos marcar algunos casos en donde, por ejemplo, el liderazgo judío comunitario en Estados Unidos se niega, o más bien no favorece la musealización. Hubo una propuesta para hacer un museo del Holocausto en Estados Unidos, pero la respuesta de este mundo judío organizado en Estados Unidos fue que no era conveniente em, pues visibilizar tanto o recordar tanto la victimización judía, y no era tan conveniente visibilizar tampoco el particularismo judío, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, bueno, tenemos por un lado esta memoria que irrumpe en espacios comunitarios, sobre todo en Estados Unidos. En este momento hay 8 museos del Holocausto solo en Estados Unidos. Por cierto, son 32 instancias de museización en este momento. Acuérdense, teníamos 7 en el primero y tenemos 32 en este segundo. Eh, la memoria, y bueno, no desvinculada de lo que está pasando en el contexto general. Por ejemplo, los juicios de Nuremberg, por ejemplo, la legitimación de la memoria de los supervivientes. La memoria del Holocausto adquiere un viso que la hace más, podríamos decir, presentable, y esto es una tendencia que se da en Estados Unidos sobre todo. Ahora, junto con eso, tenemos otra tendencia emergente que es muy interesante y se da en Europa Occidental, particularmente en Alemania. Tenemos em, tenemos motivación, bueno, y acción museizadora desde un mundo civil no judío, por primera vez en Alemania, en donde la museización del Holocausto pretende hacer un corte con la Alemania de antes, y con la generación alemana de antes también, y con digamos que con el nuevo mundo cívico en Alemania, que niega o que reniega de lo que, o sea, explícitamente de lo que pasó durante el Holocausto. Es un caso muy interesante de un museo em, en donde un marcador de vida judía en un pueblito que se llama Wiesbaden en Alemania iba a ser demolido. Ahí había habido bastantes cosas que habían pasado, no solamente durante el Holocausto, sino que también había una mikve que se había desenterrado y había restos de vida judía, digamos, ancestral en Alemania, además de una sinagoga que había sido bombardeada durante el Holocausto
y que lo que quedó fue usada como bodega más adelante con un claro borramiento de la memoria. Y esta persona se llama Luther Benebeck, decidió que no podían dejar que la memoria se borre, ¿no? En este caso, que era una, una acción cívica, el no dejar que esto pase, emprendió un movimiento y logró, a pesar de que el Estado no estaba tan interesado, construir un museo en donde se representaba el papel que tuvo Alemania, el papel que tuvo la ciudadanía y el Estado alemán en el Holocausto. Em, bueno, en este momento también, o sea, lo que vemos es un espacio mayormente comunitario, pero estamos viendo un espacio cívico de museización que está saliendo, digamos, a la luz. Em, Tenemos una tendencia en donde la memoria del Holocausto se empieza a consolidar como un recurso de autorrepresentación de las comunidades judías y también de capital cultural comunitario. Y tenemos una ulterior desvinculación de factores dependientes de la mus- de, del, dependientes de dependientes de la dimensión territorial y de la dimensión nacional. Y esto empieza a crear pues una dinámica, un momentum en donde es más fácil que la memoria del Holocausto se extienda. Y esto nos da paso al el tercer momento de museización de 1993 a 2019, que he llamado boom expandido y globalización, o segundo boom mnemónico, que se expresa a nivel cuantitativo y de extensión geopolítica. Ya no solo tenemos museización en Europa, en Estados Unidos o en el mundo anglosajón. Por cierto, en el segundo momento de memoria teníamos dos museos en América Latina, en Estados Unidos, digo, en México y en Uruguay. Bueno, en ese momento su museización se ha extendido a todas las regiones continentales del mundo. Estoy hablando del Lejano Oriente, África, Asia incluso, ¿sí? China y Japón. Eh, Ahora, en este boom, que de alguna manera podría apuntar a una cierta globalización, tenemos que entender que hay particularidades según, pues, contextos, ¿no? Según contextos geopolíticos, según contextos que tienen que ver con el mundo en general y que tienen que ver con el mundo judío, con los recursos culturales, con las formas de organización comunitaria, incluso con movimientos sociodemográficos, ¿sí? Y lo que podemos ver en este tercer momento es lo que yo llamo un mini boom en América Latina y en los países del antiguo bloque soviético y los países que antiguamente eran satélites de la Unión Soviética. En este momento, la Shoah se universaliza como un paradigma moral universal anclado en códigos de tolerancia y derechos humanos. Hay nuevos actores, nuevos espacios, nuevas narrativas, nuevas articulaciones. Hay de alguna manera un código de encuentro entre el mundo judío y el mundo no judío en esta museización del Holocausto. Y tenemos tendencias emergentes muy interesantes como la museización por parte de actores que pertenecen al mundo cristiano explícito. Eh, Tenemos también la toma de conciencia por parte de varios casos de museización nacional en donde previamente se omitía, se borraba, se minimizaba la memoria del Holocausto y en este momento se abre de nuevo al espacio público museístico. Son específicamente los casos de Francia, de tener ningún museo en el primer momento y dos museos en el segundo, tiene 16 museos en el tercer momento de museización. Italia sin museos
y son 8 museos en el tercer momento de museización. Eh, y lo que podemos ver es una especie si lo viéramos en un mapa, es un mapa en donde están muy extendidos los lugares donde se museiza el Holocausto. Por otro, bueno, y también tenemos una cuestión muy interesante, no sé si han escuchado el chiste que se cuenta sobre los museos del Holocausto. La pregunta sería, ¿cuál sería una ciudad importante o cuál sería una ciudad global? La respuesta es una ciudad que tiene un museo del Holocausto. Y bueno, básicamente sí hay una gran correlación entre, primero, ciudades que son ciudad capital, pero también ciudades con un alto índice de globalización. Em, Junto con esto, o sea, viendo todo esto y pensando que tenemos un mapa muy global y extendido de museización, lo que vemos son nuevas fracturas en la memoria en donde podríamos decir que la museización ya no se divide tanto por regiones como el antiguo bloque occidental o bloque oriental en Europa, América Latina, no América Latina, sino más bien tenemos una división que es más amplia y aquí adopto la terminología de mundos culturales. Tenemos muy claramente una museización extendida a un mundo eh, caracterizado a grandes rasgos por ser el mundo judeocristiano occidental, ¿sí? Y de ahí nos vamos a las grandes, a los países, digamos, democráticos, no autoritarios, y de ahí nos vamos a las ciudades globales, a las ciudades capitales. Em, quiero hablar de una excepción que encontré a esta tendencia, en donde tenemos no un museo, pero sí una exhibición sobre el Holocausto en un país árabe. Y eso, bueno, es algo muy interesante que se dio después de 2019. Em, bueno, de aquí pasamos a los códigos narrativos. Los códigos narrativos son muy importantes porque de alguna manera subsumen el clima político, el clima cultural de cada época. Voy a ir muy rápido aquí. En el primer momento tenemos un código de progresión histórica, existencial y moral muy particular judío. Es el código de Shoah Tkuma, que también puede ser visto, o sea, Shoah y Tkuma o redención en el establecimiento del Estado de Israel, pero también puede ser visto como la redención futura en la religión judía. Tenemos otro código que comienza en el Museo de Lituania y yo diría que se extiende a muchas bueno, algunas de las instancias que se dan en Europa Oriental y también al primer museo que se dio en México, que es el Código de Pérdida Cultural Humana, que sigue una, este, una caracterización más bien culturalista del judaísmo, ¿sí? Tenemos la narrativa cívico-humanista que se inaugura con el Museo de Ana Frank, un código que permite una cierta universalización sin perder la particularidad judía, en donde la condición de víctima se presenta como advertencia universal, y tenemos el código de Shoah como victimización nacional, y este es un claro código, eh, pues podríamos decir que borra la memoria, es un código que tiene elementos pues de antisemitismo. En el segundo momento, la narrativa de progresión histórica pasa de ser nacional judía, o sea, Shoah Tkuma, a ser una fórmula cívica ilustrada por los museos, sobre todo en Estados Unidos, de tolerancia y derechos humanos. Tenemos otra fórmula que es el Holocausto como genocidio paradigmático, yo le llamo fórmula Bauer, en donde se resuelve la antinomia particularidad-universalidad sin perder la especificidad y particularidad judía, pero con la posibilidad de universalizar, eh, em, digamos que a través de otras instancias de actos genocidas. Eh,
Un muy interesante código que surge en este tiempo es también la narrativa de salvamento. Y aquí yo tomo el término bueno, que Judith ya ha trabajado, que acuñó Judith, de ser nacional transnacional. Y en este código, la museización, de alguna manera, es un recurso para lograr resolver este binomio o esta antinomia de ser nacional, ser transnacional, en donde bueno, esto lo vemos en museos en América Latina y en museos en Europa Oriental sobre todo. En Estados Unidos es más con la fórmula cívica que dijimos al principio, en donde la comunidad que museiza eh, se inserta o inserta esta memoria en una narrativa de nación como espacio de acogida, de refugio, de rescate. Incluye el reconocimiento a justos entre las naciones. La museización desde la admisión de responsabilidad histórica, política y moral nacional, con divergencias entre distintos países, que como ya dije comenzó en Alemania, y el Código de Solidaridad Cristiana. Tercer momento, surgen otros códigos, el de supervivencia y resiliencia, y esto o lo he visto mucho en museos de Estados Unidos, en algunos museos de Estados Unidos, en donde la tónica es, bueno, nos trataron de exterminar, pero o sea, sobrevivimos algunos, hubo obviamente pérdidas, pero sobrevive el judaísmo, sobrevive físicamente y espiritualmente, sobrevive individual y colectivamente. Tolerancia y derechos humanos como códigos de significación y también un código de responsabilidad histórica globalizada, en donde de alguna manera el museizar el Holocausto se transforma en un estándar internacional, incluso requisito simbólico para pertenecer al bloque de naciones democráticas, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, en donde vemos una correlación entre países que pertenecen o pretenden pertenecer o se suman a la Unión Europea y que pues simultáneamente museizan el Holocausto. Esto no. Ok. Y bueno, algunos ejemplos, no sé cuánto tiempo tenemos, Judith, para algunos breves ejemplos más puntuales. Sí, no sé si quieres unos minutos. Unos minutos más. Sí, correcto. Ok. em, Sí, puede ser que algo de lo que está en estas ejemplificaciones ya se haya mencionado, pero aquí tenemos en el momento uno, algunos casos, museo en Auschwitz, el contexto es la Polonia comunista, narrativa antifascista, el tratamiento de la memoria de la Shoah es el borramiento, minimización, y bueno, las tensiones o dificultades son la resistencia a reconocer esto. El Museo Judío de Vilna en la República Socialista Soviética de Lituania, eh, que de alguna manera se establece en 1944 porque en ese momento, o sea, es establecido por sobrevivientes del Holocausto, pero es aceptado por el Estado de alguna manera porque entra en esta narrativa antifascista. Sin embargo, para 1948 han cambiado ya las circunstancias y este museo es clausurado por un claro antisemitismo estatal. La memoria en Lituania sería suprimida por décadas hasta que en 1989 vuelve a haber un museo del Holocausto, un museo judío en Lituania. Y bueno, la casa de Ana Frank, en donde hablamos de este parteaguas, en donde el contexto permite una museización que aunque el Estado no esté interesado, pues la ciudadanía sí lo está. Entonces tenemos pocas tensiones políticas y la conmemoración facilitada por el apoyo civil muy importante del mundo judío, pero sobre todo del mundo no judío. Y aquí hablo específicamente de personalidades, políticas y culturales, de Holanda y además el impacto del diario de Ana Frank, el impacto transnacional que tuvo.
En el momento 2, bueno, algunos ejemplos así muy puntuales. Dachau, en 1965. Obviamente, eh, el campo de concentración o el ex campo de concentración existía en el pueblo de Dachau y había una gran motivación por parte del liderazgo del pueblo, incluso el liderazgo, o ciudad, no sé si es pueblo o ciudad, del liderazgo religioso también a negarlo o a esconderlos. Se hicieron varios intentos de que las instalaciones o el lugar fueran utilizados para otros propósitos y sin embargo hubo una gran presión por una muy pequeña parte de la ciudadanía de Dachau, pero sobre todo por movimientos de sobrevivientes transnacionales judíos para que Dachau no se olvide, para que el ex campo de concentración se establezca como un museo. Hablamos ya del Museo de Wiesbaden, el Museo de Tolerancia. Betty, perdón, interrumpo. Sí, Voy a hacer una sugerencia tomando la riqueza de tu material y que es probable que haya. Tal vez si vamos a un ejemplo del momento tercero y una reflexión tuya que conecte esto que has planteado desde el principio, muy importante, que toda esta dinámica histórica, política, identitaria, nacional, transnacional, etcétera, está conectada hoy por hoy nuevamente con los embates del antisemitismo. ok, A lo mejor ok. un ejemplo del momento tercero y si tenemos suerte, también podemos abrir a preguntas, pero una reflexión tuya sería importante. Gracias, perdón, Betty. Perfecto, perfecto. Paso al momento tercero y bueno, ay, bueno, tenemos obviamente mucho más museos, no dije cuántos, pero son 154 en el tercer momento, o sea, es realmente una explosión. Tenemos mucho más museos y tenemos mucho más ejemplos y bueno, como bien dices Judith, en esos ejemplos vemos algunos ejemplos que se acercan más a un antisemitismo político, a un antisemitismo a lo mejor, a un antisemitismo, digamos, con un viso más contemporáneo. Por ejemplo, tenemos varios ataques armados antisemitas. En el Museo de Washington hubo un tiroteo, murió un guardia. En 2009, en el Museo de Bélgica igual un tiroteo, murieron 4 personas, entre ellos creo que un israelí y 3 ciudadanos belgas, perdón. 2014, un incendio provocado en el Museo Candles, que es un museo en Indiana, en 2003. Ha habido otros incendios provocados. Sachsenhausen en 1992, un incendio intencional en la exposición sobre persecución judía que se acababa de abrir. Lo interesante aquí es que después de este incendio fue aprendido la persona o sea, fue aprendido el criminal y después se reconstruyó todo esto que se había destruido, pero se dejó como una especie de palimpsesto de la memoria los restos de este ataque incendiario. Eh, Otro ejemplo muy interesante, el Museo de Guerra de Canadá en Ottawa. Es un museo muy viejo. Entre 1997 y 1998 se decidió que este museo se iba a actualizar. Y bueno, entre las propuestas fue agregar una galería del Holocausto. Y esto creó un gran debate público en el que pues había muchos argumentos, algunos a favor, la mayoría en contra, porque pues lo que se decía es que el Holocausto no puede ser incluido como parte de la memoria militar nacional. El Holocausto es una memoria trágica, pero no es una memoria canadiense, por ejemplo. Y bueno, finalmente fue descartado este museo, nunca cristalizó, pero de alguna manera surgió en el Museo Canadiense, en el Canadian Museum for Human Rights, en donde tenemos 10 exhibiciones. Entre ellas está una muy grande del Holocausto y hay otras que hablan
bueno, de la Segunda Guerra Mundial, de los pueblos originarios, del Holodomor, y bueno, y de algunos otros problemas de derechos humanos. Y este museo ha recibido muchas críticas, muchos ataques por dedicarle demasiado espacio a la memoria del Holocausto. Es como si se estuviera ponderando, ¿no? El valor de una memoria frente al valor de otra, porque a esta se le dan 200 metros cúbicos y porque a esta se le dan 10 metros cúbicos, por ejemplo. Em, Memorias sobre forma estética. El Seckelman Holocaust Center es un museo muy grande que tiene una estética arquitectónica muy desgarradora, podríamos decir, y hubo muchas quejas. Bueno, grafiteo, vandalismo, eh, el Museo de Budapest, que se llama House of Fates, es un museo que ya está terminado de construir, pero nunca se abrió porque hay eh, muy seria disputa con respecto a lo que llamaríamos el blanqueamiento de la complicidad húngara, y hay un boicot de Yad Vashem y de la comunidad judía hacia ese museo. Y bueno, así hay otros. Sí, hay muchos. Los museos en América Latina, tenemos 17 museos, solamente dos en el segundo momento y los demás en el tercer momento, y son museos pues mucho eh, más amplios, ¿no? Más dispares y también con distintas narrativas. Tenemos uno de ellos que es el de Guatemala, está realizado por el padre de Bois, del movimiento Yahad Inumum. Y bueno, hay distintas iteraciones. Otro muy interesante es el Museo de Charobamba, es el Museo Judío de Bolivia que está en Charobamba. Y este museo está hecho en una zona en donde llegaron refugiados judíos, y es una cooperación entre la embajada alemana y la comunidad judía de Bolivia. Y Yo bueno, creo, fíjate, Betty, a lo mejor si no quisiera interrumpir mucho, pero yo encuentro muy importante tu primer planteamiento al iniciar la presentación de hoy. Si quieres a lo mejor dejar de compartir y te vemos en rostro total, sería interesante porque yo creo que es muy importante el planteamiento que tú has hecho del lugar de la musealización en la construcción de la memoria, de la centralidad de esa memoria de la Shoah en la construcción identitaria judía y de cómo precisamente el antisemitismo hoy pueda, y en efecto, hacer cuestionar esa memoria, ya sea por los argumentos que has dicho, los que has traído son interesantísimos de cada uno de los casos donde se expresa o vandalismo, ataque, pero también, como tú bien sabes, en todo lo que es las teorías que hoy por hoy, sociológicas, humanísticas, que hablan de un abuso de la memoria, correcto, y entonces los museos son objeto de cuestionamiento. Sin lugar a duda, tu reflexión, si quieres todavía abundar más, y abrimos a las preguntas muy importantes sobre el lugar, o sea, cómo el museo crea memoria y refleja memoria. No sé si... sí, bueno, eh, las últimas imágenes ya no vimos, pero refieren, pues digo, solo para terminar, América Latina tenemos museos, sobre todo en espacios institucionales, con menos oportunidad de manifestaciones como actos vandálicos o actos criminales, pero si nos vamos a las redes digitales, pues sí vemos ejemplos pues claros de un antisemitismo digamos, muy contemporáneo, en el sentido del antisionismo y en el sentido de imputaciones de genocidio, etcétera, etcétera. Este,
podríamos, si te parece, abrir a lo mejor algunas preguntas, intervenciones de los compañeros que nos acompañan. Muchos están con la imagen que nos permiten ver, otros están con la imagen sin verlos a ellos, pero está abierto si alguno de ustedes quisiera formular alguna pregunta en torno a lo que Betty nos ha expuesto. Sí, Daniel, adelante. Sí, hola, gracias. Bueno, Betty, muy interesante. La verdad, yo algo conocía de hace mucho cuando iniciaste este proyecto y la verdad que creo es un marco conceptual, analítico muy rico para comprender. A mí me hubiese gustado, creo que era por lo que entendí del título, que te focalizaras un poco más en lo que es América Latina y, por ejemplo, cuestiones que creo que no han sido resueltos en algunos de los museos con aspiraciones más universalistas, como qué conexión hay entre la memoria judía y la memoria de los pueblos originarios en términos de la conquista, los genocidios causados. Dos, ¿cómo se conecta esto con los eventos trágicos de las dictaduras militares en América Latina y la conexión de la memoria de la Shoah con la memoria de otros lados? El caso más paradigmático es el documento Nunca Más, nombre puesto por el rabino Marshall Mayer al documento central de derechos humanos en América Latina y que fue dado justamente como una conexión y cómo reverberan en este momento todo el tema de la victimización de los palestinos en Gaza frente a la conceptualización de este tema, ¿no? Creo que esto son preguntas que van a estar y están implícitas y estoy seguro que tal vez tú los has trabajado y por la limitación temporal no has podido desarrollarlas, pero me hubiese gustado más la conexión particularmente de los museos y sus características diferenciales en América Latina. Gracias. Es bueno, es una perspectiva muy, muy interesante que no podemos dejar de observar. Y bueno, si puedo generalizar, estamos volviendo a esta conexión tan fuerte entre el suceso histórico que es la Shoah y sus vinculaciones a contextos políticos, económicos, culturales, sociales en cada uno de los lugares. Entonces sí tenemos estas tendencias en donde, bueno, y además son muy, muy, muy diferenciales y muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, el Museo, la Casa de Ana Frank en Argentina, en donde se conecta muy específicamente la memoria del Holocausto a la memoria del terrorismo de Estado en Argentina, porque esa casa es la que antes se llamaba Casa de Hilda, que es una casa en donde se refugió o se refugiaron algunos de los perseguidos del terrorismo estatal, ¿no? Por ejemplo. Tenemos en Argentina otro tipo de conexiones. Aquí, bueno, no hablamos de antisemitismo, pero también me parecen muy interesantes como para, para enfocar esta relación entre contexto presente, historia pasada, del Museo Judío de Entre Ríos. No sé si es un museo con el que estén familiarizados, pero es muy interesante cómo quien hizo este museo consideró que va a haber cuatro galerías en este museo y esas galerías son cuatro galerías muy importantes y una de ellas obviamente es museo, perdón, es Shoah, otra es la inmigración judía, otra es el Estado de Israel y otra es las contribuciones de judíos a Argentina, ¿no? Es muy interesante cómo en cada una de estas versiones o vertientes se van conjuntando las cosas de distinta manera y también tenemos que entender que hay o sea, hay tiempo del acontecimiento histórico, hay tiempo de cristalización de la memoria en museo y hay tiempo de reformulación porque los museos van cambiando. No hice un análisis, o sea, específico muy particular sobre las tendencias en América Latina, ya que esto es parte de mi tesis, que es un poco más global, y solo estoy tratando de marcar algunas de las perspectivas que veo, algunas de las direcciones que veo, pero bueno, sobre todo es un tema tan rico y tiene tantas posibilidades abiertas que pues creo que vale la pena retomarlo desde esa perspectiva. Gracias.
Gracias, Dani, por tu pregunta y gracias por tus respuestas. Yo creo, sumaría en esta reflexión conjunta que tu trabajo provoca también esto que hablas de la memoria, su conexión con otras memorias y con los espacios. Un tema que hoy estamos viendo que de un modo, yo diría crítico, está revirtiendo en un lenguaje antisemita formulado en acusaciones sobre todo de antisionismo, que tiene que ver con el tema de Shoah, derechos humanos y sionismo y el Estado de Israel, porque históricamente, digamos, el desarrollo, o sea, la Shoah, es el terreno que dramáticamente genera la participación de tantas mentes y figuras brillantes que al tiempo que son sionistas desarrollan la condena, o sea, la tipificación del genocidio, el tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y cómo este nacimiento, si tú quieres, conjunto, interactuante, hoy le revierte. Y entonces, sin lugar a duda, el sionismo y el Estado de Israel han tenido sus desarrollos que no necesariamente continúan con los proyectos originales, pero también es cierto que todo el tema internacional de los derechos humanos ha excluido sistemáticamente a lo judío y al sionismo. Entonces, ¿cómo los museos son también territorios de lucha de esto, no es cierto? Creo que esto también es un aspecto que tu investigación provoca esta reflexión, ¿correcto? Cómo hay una narrativa que va marcando hoy por hoy en América Latina, ciertamente, de un modo muy, muy contundente, obviamente a raíz de la guerra hoy de Gaza, las identificaciones y solidaridades palestinas, todo esto realmente ha traído nuevamente el tema del holocausto, con, agregaría algo y hacia el final para dejarte a ti tus últimas palabras, con el hecho de que esta acusación a la memoria del holocausto como parte de una memoria occidental que oprime al sur global y a América Latina y a los pueblos originarios a los que aludía Dani, pues están ciertamente hoy a la orden del día. Betty, yo veo que con nosotros se ha sumado ya la presencia de ISGAP, institución midiendo tiempos y sugiriendo que nosotros debemos ir acelerando el fin. Yo quiero agradecerte mucho tu presentación. Creo que estamos en efecto en el umbral, además de finalizar ese trabajo que todos estamos esperando, que ha tomado tiempo. Ahora sí que tú misma eres testigo del tiempo que incorpora la categoría de tiempo en tu estudio, no solo espacio, sino también tiempo. Y bueno, agradecerte mucho esta presentación. No sé si hay alguien que quisiera en un último momento plantear algo y si no, pues nos... Sí, Florinda. Una pregunta fuera del contexto de esto último que has dicho, pero se me ocurrió mientras veía los cuadros. Eh, ¿Hay información sobre en qué medida sobrevivientes del Holocausto cooperaron con la creación de los museos? Porque todos sabemos que en un periodo que más o menos sería el de tu primer momento, los sobrevivientes no hablaban, no querían saber nada del tema. Y los que se fueron abriendo después. Entonces, esa es mi pregunta, si en modo general existe información al respecto. Sí, sí, definitivamente. Y de alguna manera hay, bueno, podría yo hablar de una,
O sea, es cierto que la memoria no era tan visible y que había una cierta reticencia a hablar, pero por otro lado hay muchos casos de museos, y estoy hablando mucho del caso de Estados Unidos, eh, de museos de intentos o de motivación a museizar que no lograron frutos, no porque se querían callar, sino porque no tenían los recursos o porque no tenían el apoyo institucional. Hubo muchos sobrevivientes que siempre pensaron en hacer un museo, pero no lo lograron. Hubo otros, yo le llamaría una camada de sobrevivientes, que se callaron mucho tiempo y que en algún momento en donde empezaron a sentir una negación del holocausto, por ejemplo, en el museo de ay, donde fue la marcha esta de los neonazis, Illinois, de Illinois, en el Museo de Chicago, que dada esa amenaza de marcha por parte de neonazis, pues se despierta en los sobrevivientes este deseo, ¿no? Y luego viene otra camada que son hijos de sobrevivientes que también son son muy activos en la museización. Y hay otra parte muy interesante, no quiero extenderme demasiado, pero son hijos de sobrevivientes que se interesan en ayudar a construir o construir museos en Europa Oriental o en los países de la ex Unión Soviética, que son los lugares de su ascendencia. Y un caso muy interesante es el yerno de Trump, em, se me olvidó ahorita su nombre, el que está casado con la hija de Trump, pero él, ¿cómo? Kushner. Jared Kushner, que él fue muy instrumental en un museo en Novogrudok. Muy interesante, sí. Ok, gracias. Bueno, pues la riqueza de los temas aquí que has planteado, de esta visión, digamos, del lugar de esta combinación memoria, identidad, museo, el evento y hoy por hoy su cuestionamiento de la negación del holocausto a la acusación hoy de un nuevo holocausto, ¿correcto? Pero esta vez con esta inversión de la categoría víctima-victimaria, ¿no? Bueno, vamos a llevar a su fin esta sesión agradeciéndote mucho, agradeciendo a todos ustedes que tan heroicamente el día del trabajo nos acompañaron en esta mañana. Como entrando en América Latina, no era el 1 de mayo, era el 17 de octubre, ¿no? De que era un domingo soleado, ¿no? Que hablaban en Argentina. Hoy hablaríamos de un 1 de mayo soleado. Un abrazo fuerte, Florinda, a ti, a todos quienes están. Veo a Debbie Reutemann, no sé quiénes más están, pero por favor un Lidia abrazo. Lerner está también. Lidia, no te veo, no se dejan ver, no se dejan ver, pero un abrazo muy fuerte y que realmente regresemos a una normalidad ya tan ansiada. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de 2 semanas, ¿correcto? Gracias, ¿eh? Muchas gracias, gracias a todos, gracias Judith. Muy bien. Pues Gracias.